fundadora y líder de LLAMA, League of Latin American Migrants in Australia, una organización sin ánimo de lucro que nació con la misión de ayudar a los migrantes latinoamericanos a sentirse acompañados, conectados y mejor preparados para construir una vida en Australia. Desde el 2021, LLAMA ha impactado a miles de personas a través de programas gratuitos de inglés, talleres de empleabilidad, actividades de bienestar y espacios de integración comunitaria. Y por eso es tan importante tenerla hoy en ECO, porque detrás de cada migrante hay una historia, pero detrás de miles de historias transformadas hay personas como Melissa que decidieron hacer algo para ayudar a los demás. Gracias, Melissa, por ser parte de ECO. Bienvenida. Gracias, chicos, pero qué hermosa introducción. ¿Te Gracias. gustó? Me Sí, encantó. sí lo hicimos bien. Maravilloso trabajo, gracias. No, de verdad, nos muchas encanta. gracias en serio por estar acá con nosotros. Estamos honrados de que hayas venido. Hace ratico te estamos siguiendo y de verdad que eres una persona que admiramos por todo el trabajo, pero antes de empezar, nosotros siempre hacemos una pequeña dinámica para entrar en calor. Claro. Entonces, Cami, ¿qué vamos a hacer hoy? Cuéntanos. Bueno, te voy a hacer unas preguntitas y tú dices si es verdad, si es mentira, si quieres ahondar un poquito en el tema. Bienvenido. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. Entonces, integrarse en Australia significa dejar atrás tu cultura. No, Falso. Falso completamente. falso, claro que sí, falso. La soledad es uno de los desafíos más grandes que enfrentan los migrantes en Australia. ¿Verdad? Sí, da duro, ¿no? Sí. ¿Te dio duro cuando llegaste? No ¿Sentiste mucho. No mucho. No mucho porque llegué, tenía a alguien ya esperándome. Ok, ya vamos para allá, Hace ya la vamos para allá. diferencia. Muchas personas quieren recibir ayuda, pero pocas quieren involucrarse para ayudar a otros. Cierto, ¿verdad? Sí, Claro. tú eres la excepción. Tú eres la que Tú eres ayuda. sí, tú eres de las que ayuda. Y siento que Eco, o sea, siento que lo que ella hace y lo que nosotros hacemos es muy Sí, parecido, diferente pero parecido. sí. Exacto. Tenemos el mismo corazón. Los dos queremos ayudar a la comunidad latina de alguna manera. Sí. Una organización sin ánimo de lucro enfrenta los mismos desafíos financieros que una empresa tradicional. Sí, sobre todo el tema de costos operativos y logísticos. Así es. Todavía, sí, yo siento que todavía no entiendo cómo funciona eso, de dónde sacas, cómo haces. Ahorita no sé Nos tienes que explicará contar bien. todo eso, sí. Esta es más como un consejo tuyo. Si hoy alguien te dijera que quiere migrar a cualquier parte del mundo, ¿lo animarías o primero le advertirías todo lo que puede pasar? Lo animaría. Que viva la Sí, experiencia. muy Sí, bien. nosotros también somos Sí, pro, hágalo. sí, sí, Hágalo. sí. Vaya, pero sí, lo que yo sí diría es infórmese. Infórmese del lugar Sí. para donde va. Ujú. ¿Tú qué piensas? Sí. Pienso que es una decisión muy grande que cambia la vida completamente. Entonces sí es bueno uno darse como entender un poquito mejor qué es lo que está haciendo, la decisión que está tomando. Ujú. Ya, esas eran mis preguntas para que Bueno, nos súper. relajáramos un ¿Te tris. soltaste? Yo me solté, ya. Melissa no la escuché hablando tanto, pero ya va a hablar Todo todo. Bueno, Melissa, ahora sí llegó tu turno. Cuéntanos un poquito de contexto de quién eres tú, de dónde vienes para las personas que no te conocen. Claro que sí, gracias por la invitación, me encanta conocerlos en persona. Soy de Perú y tengo actualmente 10 años en Australia y he vivido en Melbourne y en Canberra. Wow. ¿Y cuando estabas en Perú antes, estudiaste en Perú? ¿Trabajaste? Claro, ahí estudié para ser abogada Ok, y me gradué, me titulé y a los días viajé para Australia. ok, Es decir, ejercí la profesión, pero no como una abogada titulada, ok. sino como una practicante. Muy bien. Cuéntanos un poquito la decisión. ¿Por qué tomaste la decisión de venir a Australia? Fue por amor. Ah, El amor te trajo a Australia. Sí, ¿cómo, fue cómo fue eso? el destino. ¿Sí? Para los que crean en el destino, ahí les va una historia. Yo quería una pareja que hable inglés porque siempre estaba estudiando inglés desde niña. Desde los 12 años vengo estudiando inglés porque mi padre decía que era lo más importante en esta tierra, decía él, saber otro idioma. Entonces, él invirtió en mis estudios. Entonces, yo estudiaba inglés, italiano y aprendía mucho de ambos idiomas.
él me decía que el inglés había oportunidades. Y yo en Perú trabajaba y usaba mucho el inglés en el trabajo porque era en compañías mineras y ambientales. Ok. Entonces, yo quería mucho viajar, conocer, pero no tenía las maneras. Siempre pensaba en viajar en cruceros porque era una forma de trabajar y aprender inglés o practicar el inglés, pero no sabía hacer casi nada de los roles que pedían en los cruceros. Entonces, O sea, era un sueño por allá que tú veías lejos. sí, no había forma porque yo no cocinaba, no hacía muchas cosas, entonces no era muy útil. Entonces buscaba otras maneras, estudiar. Entonces decía, tal vez estudiar en el extranjero puede ser, pero era muy caro. Entonces Sí. los costos para pagar para viajar con mi sueldo de abogada ya no alcanzaba. Yo veía maneras y siempre soñaba con viajar y salir del país para vivir otras experiencias y aventuras. Entonces siempre me imaginaba viajando, conociendo. Y para Navidad escribí como unos deseos que los animo a todos a que lo hagan porque es una mezcla de ley de la atracción, de visualización, etc. Entonces escribí en un cuaderno 5 hojas y en las 5 hojas escribí cómo quería que sea el hombre de mi vida. Entonces mi Wow. mamá me dijo, ¿estás segura que nada más quieres? Son 5 hojas. Y escribí cómo quería que sea el amor de mi vida, desde manera social, familiar, personal, como papá, como esposo, Wow. en pareja, cómo quería que sus amigos fueran y su familia, como quería que fuera. Súper específica. Lo Wow. escribí todo en positivo, porque cuando quieres como eh, visualizar, no debe ser nada en negativo. O sea, Sí. si quieres a alguien soltero, tienes que decir quiero a alguien soltero y no que no esté casado. Mm. Ok. Lo escribí y demoró 3 años en hacerse realidad. Entonces, siempre cuando quieran hacer algo mágico, en la época de Navidad, Año Nuevo es la mejor. Entonces, me fui a Cusco, a Machu Picchu y dije a los incas, a los apus, al cielo, al universo, ya pues, ya estoy lista, ya quiero conocer al amor de mi vida. Y eso fue para Año Nuevo y ese año lo conocí. Wow. Entonces, creo que es importante decir estoy lista. Yo ya estaba lista para algo serio. Entonces lo conocí y fue así una noche que conoces a alguien extraño y desde que nos sentamos juntos a conversar en un bar que nos conocimos de casualidad, estuvimos conversando toda la noche, desde 9 de la noche a 4 de la mañana. Entonces fue como amor a primera vista. Wow. Dale Increíble un esa poquito de historia. contexto de qué tiene que ver eso con que tú estés aquí. Claro, sí. Él estuvo viajando, mochileando de Australia hacia Latinoamérica para el Mundial de Fútbol 2014 y él se quedó en Perú, renunció a su trabajo en Australia. Entonces, cuando se le acabó el año me parece que cuando tú viajas y un tiquete lo pones en stand-by, tienes un año para poder usarlo. Entonces, se le acabó el año y tuvo que volver a Australia. Entonces él me pidió matrimonio unos días antes, como para asegurarse que todo iba bien. Pero ¿y cuánto tiempo llevaban ahí de 9 meses, conocerse? 9 meses, ok, ok. 9 meses. Y en ese periodo él me dijo pues que le gustó lo cool que era, relajada que era, y dijo pues esta chica pues está chévere porque el estresado soy yo. Como había química y me pidió para que sea su esposa. O sea, lo que quería era tu pasaporte de Perú. Los papeles peruanos. Eso. Y bueno, y así fue como llegué y nos despedimos, pero no sabíamos cuándo nos íbamos a ver, Wow. porque yo para poder hacer la tesis de abogada renuncié a mi trabajo para dedicarme tiempo completo. No tenía ni trabajos ni estudio porque había acabado la carrera de derecho y ya no estaba trabajando porque renuncié para poder titularme. Entonces, en ese contexto era ¿y cómo migramos a Australia? Claro. No había ningún nada que me ate a Perú. Por eso que era como complicado como venir acá. Al final fue la visa de matrimonio.
¿Y cómo fue ese proceso de visa? ¿Fue algo fácil o cómo se aplica? ¿Igual, de la misma manera como lo hacen acá? Me parece que la idea del gobierno es desanimarte a que apliques, Ok, porque los formularios y las preguntas son a veces intimidantes o complejas y hay que demostrar todo lo que dices. Entonces a veces él renegaba mucho, entonces sus padres le decían, pero la idea es esa, desanimarte y solamente aquellos que de verdad están enamorados la siguen hasta el final. claro, Entonces él se dio cuenta que esa era la finalidad y hicimos la aplicación, muchas aplicaciones, visa de turista para poder venir a Australia, conocer si me gustaba o no, claro, visa de matrimonio que se hizo en Perú y con la visa de matrimonio en trámite se aplicó la visa de turista. Eran dos visas al mismo tiempo. ok, Yo no sabía que eso se podía, pero sí. así lo hicimos. Y bueno, y cuando llegaste a Melbourne, ¿cómo te pareció? ¿Te gustó apenas llegaste o cómo fue ese primer shock? Sí, me gustó. Lo que me dio duro fue no comer arroz en el almuerzo y que acá cenan muy temprano, 6 de la tarde, y la comida me dio duro, durísimo. Claro. ¿Y qué tal la comunicación? ¿Tuviste problemas o cero? ¿Estás muy bien No, en inglés? fíjense que a pesar de haber estudiado inglés desde los 12 años, inglés americano, me dio duro el inglés australiano. Entonces, a aquellos que vienen sin inglés y luego hablan inglés, es súper inspirador, porque uno hablando tantos años y trabajando en ese idioma, llega acá y yo entendía palabritas sueltas. Entonces, él me decía, ¿me entendiste? Y yo no, pero el Google Translator. Y me decía, "Mm, quiero que me entiendas mi esencia, no lo que dice un traductor". Entonces, habían Claro. choques de cultura y de idioma, aún teniendo una base de inglés bastante sólida. El inglés australiano es otro nivel. Sí. ¿Él habla algo de español o solamente inglés? Él estudió español en Perú. Ok. Entonces, él entiende mis chismes, todo en español. Ah, no puedes chismosear. No. Sí. Y después cuando, bueno, viniste con visa de turista, ¿en algún momento tuviste que volver o todo el proceso se hizo tú ya estando acá? Claro, cuando te otorgan una nueva visa, tienes que salir del país y nos fuimos a Singapur Ok, para que al momento de ingresar te sellen en el pasaporte la nueva visa. ok, Fuimos a conocer para poder entrar con la visa de matrimonio, la cual te da 9 meses para que te cases. ok. Oye, me da curiosidad saber, ¿y tu familia qué decía de toda esta locura? Porque pues te ibas Familia. a ir. Mi mamá le dijo a mi papá, anda a Lima y conoce a ese gringo porque teniendo en cuenta los historiales amorosos de ella, no No era muy sé, bueno. no es muy prometedor. Pero todo bien. Sí, mi mamá mandó a mi papá de viaje, le dijo, anda en la misión de conocerlo, porque mi mamá vivía en el norte Sí. y yo vivía en Lima, entonces mi papá viajó exclusivamente para conocerlo. Y mi papá a los 5 minutos le dijo algo muy gracioso, mira, ella no cocina en casa, ella no hace labores domésticas en casa, pero ella estudia demasiado. Ella puede pasarse días, semanas estudiando sin parar. Ella es súper estudiosa y muy trabajadora, pero en la casa no te va a hacer nada porque nunca ha hecho nada. Y yo le decía, Papá, no me papá, ayude. mi papá, espérate que él tiene que saber la verdad. Y yo, pero Y no, pues tú no ibas a cambiar eso, ¿sí? y le dijo, ya no cocina nada. Y mi esposo le dijo, no se preocupe, mi papá, que sí me preocupo porque la conozco. Ella no te va a aprender a cocinar y no quiero, no quiero que me la devuelvas. Si la compra ya no Te devuelve. la llevas y No no la acepto quiero. devoluciones. Sí. Y le dijo clarito, yo no la quiero de regreso. Ay, Te la llevas y Wow. allá ve tú. Y le dijo, y en 10 años quiero preguntarte si opinas lo mismo, que según tú no es importante que no cocine, porque para mí es importante. Ella no Wow. cocina. No se preocupe, señor. Y es que mi papá le dijo, es que estás enamorado, estás ciego, ¿no ves? Pero no te estaba ayudando o nada. sea, tu papá quería desanimarlo. Entonces, Estaba haciéndolo el gobierno australiano, asegurándose que era de verdad amor. sí, mi papá le dijo, el problema no eres tú, es ella, por eso. Y mi papá dijo, en 5 minutos lo vi y supe que era un hombre correcto Ay, y qué trabajador. Wow. Y entonces, sí, por eso él estaba advirtiendo. Claro. Y bueno, 10 años después, ¿tu esposo se queja de que no Sí. cocinas?
Ahora le dice a tu papá, sí tenía razón. Tal cual, siempre se acuerda. Y Dice, tú, el Uber Eats. Señor decía. Me lo advirtió y no le hice caso. Sí, sí, siempre se O sea, pero no acuerda. cocinas nada. No. Ay, Mi no. mamá me enseñó a cocinar sopa para los perritos y es la que yo sé cocinar. ¿Tienes perros Oye, por lo menos? No, pero para mis hijos y para mí. oye, y la comida peruana tan espectacular que es. Sí, O voy sea, a de poder ir a verdad. Perú a comer. Sí, la comida peruana es excelente. Deliciosa. Oye, y bueno, ¿y a ti cómo te fue con la familia de él? ¿Qué tal fue eso? Nosotros vivimos con sus padres por 9 meses en la casa de sus padres Sí. y ellos me decían, tú estás bien, es que estás bien flaquita. Pues no sé cocinar, no como. Allí en tu país comías y yo, sí, señora. Pero es que no, ven para que comas. Y yo, señor, estoy bien. Entonces, cada vez que me veía pasar por la cocina o por la sala, me decía, mira, acá hay sandía, mira, Ay, no te puedo acá hay creer. banana. Y yo, pero es que estoy bien, gracias. Y a mí me daba pena decir que no, porque no quería que me malinterpreten. Entonces yo decía, bueno, me da pena, pero bueno, yo comía, hasta que llegó un día que tenía una barriga así Ah, te querían era engordar. tan grande que me dijeron, ¿estás embarazada? Y Ay, yo, ¿pero de quién? no. Y yo, no, señora. Y me llevaron al médico y todo. Y yo les dije, señora, eso es lo que usted tanto me da de comer y no me deja respirar. Me ofrece comida. Es que me decía, estás muy delgadita. No te puedo creer. Entonces, viví con ella 9 meses y era muy amable. Entonces, ya era demasiado amable y mi esposo me decía, es tan amable que nos quita la intimidad en el sentido de que si tú dejas un pantalón en la silla, ella lo coge, lo lava, lo Wow. tiende y lo vuelve a dejar en la silla. Entonces a mi esposo le enojaba eso y yo decía, No, tú si no feliz. quiere lavar, no hay problema. Entonces mi esposo decía, no, pero es que es tu privacidad. Claro. Yo decía, pero a mí no me fastidia. Tú feliz con eso. Sí, entonces mi esposo dijo a los 9 meses, 10 meses, ¿sabes qué? Hay que mudarnos porque ya reuní dinero y ya es hora de mudarnos porque me dijo él, el casado casa quiere. Claro, Entonces, claro. y me dijo, por mi salud mental, quiero mi privacidad. Sí. Y yo, bueno, pues entonces nos mudamos. Wow. Pero sí, los señores súper amables, Pues demasiado amables. fue una muy buena experiencia. Sí. Qué chévere porque muchas personas tienen la imagen de que la familia australiana es como muy apática, Fría. muy fría, no es tan welcoming Sí, lo sometimes. son. Pero mira, ahí está. Lo son, pero creo que me adapté bien a ellos. Es que era mis únicos amigos allí en Claro, Australia, los suegros. Entonces, como yo no tenía nada que hacer, porque no tenía que estudiar ni trabajar, solo estaba en casa con ellos, yo salía con ellos, iba a hacer compras con ellos, me metí al gimnasio y me puse a estudiar inglés, pero solo para hacer algo. claro, Entonces, ellos siempre pendientes. Pero sí, el australiano no es tan amable o cariñoso, no es tan cálido, pero creo que ambos nos adaptamos, tanto yo a ellos como ellos a mí. Entonces, porque todos iban a trabajar, ellos se quedaban solos y yo con ellos. claro. Tú Sí, eras la mejor compañía para era como ellos. compañía recíproca para ellos. Y luego veíamos shows australianos de novelas y talk shows con la señora. Entonces nos reíamos, la pasábamos muy bien. O sea, tú sí viviste la experiencia australiana al 100, o sea, Que al me 100 tocaba. completamente. Sí. Bueno, ¿y cómo fue el desenvolverte en el área laboral o qué empezaste a hacer tú? ¿Simplemente estabas viviendo No, ahí? yo dije, facilito con familia australiana acá. No, es difícil. Claro, Yo pensé que dije, bueno, mi esposo está bien ubicado, mis suegros tienen contactos, yo consigo rapidito. No, yo no conseguía nada, no conseguía nada y era complejo porque ellos no entendían que el CV es diferente. Entonces ellos no tenían ni idea. Entonces me ayudaban, pero ellos no sabían cómo porque no tenían ni idea que el contexto laboral es diferente en ambos países. claro, Entonces yo buscaba trabajo y no encontraba. Entonces lo que empecé a hacer era ir a ferias educativas de las agencias. Y dije, voy a hacer algo porque no, pues, necesito algún tipo de guía. Y en las ferias educativas te explican sobre visas y también sobre CVs.
Yo llevaba mi CV impreso y le decía, mira, ¿qué es lo que tengo que mejorar? Y yo me iba todas las semanas a todas las ferias, que las agencias hacen ferias constantemente para los estudiantes, y me iba a toditas. Y yo llevaba mi CV y decía, pero ¿por qué no me llaman? Y ahí me explicaban, no, pero estás buscando en qué yo, en lo que sea. Y, y me decían, no, no puedes poner que eres abogada en temas ambientales si buscas de limpieza. O sea, Obvio. bájale unas rayitas porque no te van a dar porque estás sobrecalificada. Entonces me explicaban y yo iba haciendo diferentes versiones del CV y aún así no conseguía. Entonces me atreví a a las tiendas de mi suburbio y entraba y salía porque me daba pena presentar mi CV. Entonces entré a una en tienda de vidrios. Y dije, bueno, acá tengo mi CV, voy a entrar. Y entré y luego dije, ¿de verdad quiero vender vidrios? No. Y me salí, no apliqué y dije, Dios mío, qué complejo que es esto. Y luego me fui a una pollería y dije, bueno, acá voy a presentar mi CV, acá venden pollo como a la brasa. Y mi suegra me llevó y me dijo, pero ¿de verdad quieres trabajar en una pollería? Y yo, no, pero necesito el dinero. Le dijo, tengo una boda y no tengo ni $1, no tengo nada para la boda. Y le dije, tal vez de cleaner. Y mi suegra me dijo, pero si yo tengo cleaner en casa Sí. y nosotros compramos siempre pollo para los gatitos. Ellos compraban pollo a la brasa para sus gatos. Ay, Dios Entonces mío. me decían, ¿cómo vas a trabajar en eso? Y yo, es que señora, ya van 9, 10 meses y no consigo trabajo. Entonces mi suegra fue y habló en el estadio donde ella trabajaba de voluntaria. Dijo, yo hago voluntariado aquí hace 15 años. Espérate que voy a hablar. Y fue y entró y dijo, bueno, pues ella es mi nuera y está buscando trabajo. ¿Cuándo empieza a trabajar? Así Ah, fue. sí, ella ya les dijo, les dio la orden, necesito trabajo para ella. Así fue. Y ella era muy amiga de la manager, entonces dijeron, bueno, que mande su CV y no me hicieron entrevista. Empecé a trabajar días después. Fue por ella. Wow. Ella básicamente los amenazó, los obligó a que me dieran ¿Y qué trabajo. trabajo era este? Era en el estadio MCG vendiendo merchandise Ok, y era solamente para la época del footy. Entonces, de marzo a septiembre la temporada. 2017, ahí yo empecé a vender todo lo que era polos, toda la Sí, toda la mercadería. mercadería del Fury. Me da Sí, curiosidad saber, ¿y tu suegra que era de voluntaria? ¿Qué hacía de ahí sigue voluntaria? trabajando, ya lleva muchísimos años. Ella trabaja como customer service. Ok, Entonces, ella atiende cuando es día en el estadio, hay muchos paquetes para ir a hacer turismo. Tiene en el estadio, en la parte de abajo, está el Museo del Deporte y sí. es divino. Entonces, ella trabaja ahí en la biblioteca, haciendo tours también, Voluntaria. voluntaria y también atención al cliente. Wow. Ella se entretiene ahí, o sea, es su vida. Y ella también tenía otro trabajo por 40 años como enfermera y también me llevó ahí al hospital y dijo, eh, a la manager de esa época le dijo, 13 años atrás yo te di trabajo a ti. Yo te puse de manager, ahora quiero que me lo devuelvas. Ella es mi nuera y quiero que trabaje. ¿Y tiene ¿Y trabajo? qué te Y me pusieron a dieron hacer en el hospital? y entonces habían vacantes ahí y la manager me dijo, mira, vamos a hacerte la entrevista, pero no te preocupes, este puesto es tuyo, pero hay que hacer la formalidad. Sí. Claro. Así que vamos a la entrevista. No, ni te preocupes, solo es una mera formalidad. No, no estés asustada. Yo, bueno, pues, y me hicieron la entrevista y me ofrecieron el puesto de casual, un puesto casual en el área de emergencia. Entonces, mi primer trabajo fue emergency clerk en el triaje de la sala de emergencia. Y yo ¿Qué? dije, ¿Y no, qué pues tenías que hacer? era súper difícil porque era la primera persona que atendía al paciente australiano cuando llegaba. Y llegaban todo tipo de pacientes En de la zona de emergencia, emergencia. Duro. sí, en la sala de emergencia. Entonces llegaban a veces sin poder respirar o tenían un paro cardíaco o algún... Y era como, y yo, ay, caray, ¿cómo le pregunto su nombre? Porque no puede hablar. O tenían corazón que ya se les salía de los dolores, un preinfarto. Y ay, ¿qué hago? Entonces era como, no se preocupe, tome asiento, yo hago todo por usted. Entonces yo iba, le sacaban los bolsillos, los IDs y los ponía en el sistema. Pero era investigar si ya estaba inscrito en el sistema o no,
porque no podía crear un file nuevo Claro, Sí. si sí, ya ya estaba. existía. Entonces era como ser súper rápido y buscar, y a veces te decían, no, nunca he estado aquí, pero sí estaban ahí, se habían ido al hospital. Ah, Era como tenías que ser unos Súper 2 minutos ágil. de inscripción rápida, porque los minutos ahí sí eran como, Claro, de vida o era muerte, la de vida a vida o literal. muerte. muerte. Sí. Entonces sí, ese fue mi primer trabajo por 5 años. Wow. Oye, creo que tu experiencia es muy diferente a lo que normalmente uno escucha, porque viviste como la experiencia a full australiana, de que vivías con australianos, de que solamente estabas como en ese círculo y después con trabajos que muy poquitas personas en realidad hacen de nuestra comunidad, por decirlo así. Sí, me Pero metí qué en chévere. muchísimos problemas en ambos trabajos porque nadie me había enseñado cómo era la cultura australiana. Entonces, en ambos tuve miles de Claro. problemas. Claro. Pero pues fui aprendiendo ahí, pero sí, fueron mis 2 primeros trabajos y yo dije, después de esto puedo hacer cualquier Sí. trabajo, porque era muy difícil el ambiente en ambos. Uno era más relajado y el otro no, pero también lidiar con un fan, con un hincha, Ay, sí. tampoco es fácil, ¿eh? Entonces sí, ¿Y fueron, tuviste los dos al tiempo? sí, tuve los dos al tiempo y también hacía voluntariado, 2 voluntariados al tiempo O sea, a también. ti te encanta Estar desde ocupada. siempre estar ocupada. Sí, Sí. cuéntanos un poquito de los voluntariados. Ahora sí empecemos a entrar en materia. Cuéntanos cómo empezaste Sí, con estos el voluntariados. primer voluntariado que hice fue solo por un día y era en un partido de hockey australiano y era cuando recién llegué. Entonces, en ese partido de hockey era como atender a los visitantes, a los espectadores, ayudarlos con los asientos. Yo como no sabía cómo explicar instrucciones y tampoco entendía las instrucciones, el manager me dijo, teléfono, y yo, ok. Y yo miraba y decía, ahí hay un teléfono. Mm. Y yo dije, bueno, presumo por intuición que lo que quiere es que me pare en el teléfono. Y entonces yo me paré en el teléfono y la gente se acercaba y me decía, mi ticket es, no sé, B5, que sí ya es. Y yo me bajaba toditas las escaleras y buscaba la B y lo llevaba a la B5 y regresaba y me subía toditas las escaleras. Y me la pasé el turno subiendo y bajando y llega el manager y me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo, pues usted me dijo que les diga dónde están sentados. Y me dijo, ¿y no puedes hacer esto de frente a la derecha? ¿No puedes guiarlos? Porque tienes que bajarte y subirte todas las gradas. Y yo, es que yo no sabía. Ay, Entonces yo me no. caminé todo el No. estadio enseñándoles dónde tenían que estar, porque no sabía cómo decir de frente a la derecha, al medio. Claro. Y teniendo ya el inglés de tantos años, pero en un contexto así, era como complejo. Se fue mi primer voluntariado aquí y dije, "Ah, caray, como que no entendí mucho porque el acento era súper complejo. ¿Cuál fue la razón por la cual quisiste hacer este voluntariado? O sea, ¿qué estaba detrás de ti que dijiste, bueno, quiero hacer voluntariado, ¿por qué razón? Me dijeron en las ferias educativas que necesitaba una referencia laboral australiana. Y Ok, como yo no tenía ni estudios ni trabajo, no hacía nada en Australia, necesitaba a alguien que dé fe que yo sí era confiable, responsable. ok, Entonces, mi suegra era mi referencia personal, pero uno necesita referencia profesional claro, de Australia de preferencia, porque va a ser complejo que llamen a Perú por el tema de diferencia de horario. claro. Entonces, me dijeron, la única forma es voluntariado. Esa persona va a ser tu referencia. Entonces, cuando terminé el voluntariado, yo andaba detrás del manager, ¿me puede dar una referencia? Y me decían, ¿pero de qué o para qué? Le decía, al menos un certificado que acredite que estuve aquí. Y me dio el certificado. Entonces, esa fue mi primera experiencia. Luego dije, caramba, no entendí nada, necesito practicar más. Y ahí fue cuando empecé a investigar dónde hacer voluntariados. Ok, oye, súper chévere porque no había visto claro, esa es la razón, o sea, la forma más fácil de uno empezar a coger experiencia en Australia es con voluntariados. Y creo que esto es algo que no muchas personas toman en cuenta, como que las personas dicen, no, pero yo necesito es ganar plata, pero muchas veces esto abre muchas puertas. Sí. Cuéntanos desde tu experiencia qué puertas se han abierto cuando con estos voluntariados. Bueno, muchísimas. Luego de ese voluntariado hice muchísimos más.
apliqué a un voluntariado en la municipalidad de Melbourne, City of Melbourne, que se llamaba, y todavía existe, City Ambassador. Entonces son los que están en Swanston Street y en Federation Square vestidos de rojo, Ah, con con sombrerito. unos sombreros. Sí. Yo ahí estuve 5 años también Voy a, haciendo voy a ponerles, voluntariado. perdóname, voy a ponerles una foto acá de la persona para que vean y los distingan. Sí, es más, fui la imagen de la campaña publicitaria en el No 2019. te Mi foto creo. estaba por todo Melbourne, invitando a la gente a venir a Melbourne y hacer turismo. Entonces yo apliqué y la experiencia de reclutamiento fue muy interesante porque era tan compleja que también me desanimaba. Yo decía que yo no sé si pueda, no sé si me le mida. Entonces me llamaron a la entrevista después de hacer la aplicación y te daban 1 minuto para presentarte. Y todos decían, estoy estudiando maestría, estoy estudiando doctorado, tengo mi segunda maestría. Wow. Y yo decía, no, pues yo qué voy a decir, no estoy haciendo nada en Australia. Entonces me intimidó bastante porque los perfiles eran demasiado competitivos. Luego llegué a mi turno y yo, bueno, soy Melissa, hablé exactamente 1 minuto y hablé de quién era yo, básicamente, y no dije nada de mi profesión ni nada, porque en Australia no tenía nada. Eh, y me llamaron y me dijeron una cosa que se me quedó muy grabada, y me dijeron, te llamamos por el carisma que tuviste. Lo hiciste relajada, sonreíste, conectamos contigo y lo que busca el turista es eso, conectar, calidez. Y eso tú lo diste en la entrevista. Wow. Y yo, ok. Y me dijeron, de Melbourne no te preocupes, todo el training te lo damos nosotros, pero tienes algo que no te podemos enseñar, que es la actitud. Wow. Y se me quedó grabadísimo. Y tienes todo, sí, totalmente, totalmente. Entonces me quedé seleccionada y el training fue aprenderse todo sobre Melbourne. Y creo que una de las virtudes que tengo, pero que me trae muchos problemas en Australia, es ir más allá. Entonces, cuando yo vi y dije, bueno, tengo que saber cómo guiar a las personas para ir en el tren, me tomé todos los trenes y me iba a todas las rutas hasta la última estación. Me tomaba los trenes y me iba a la última estación para conocer y poder guiar a las personas. Entonces No yo puedo me creer. iba todos los fines de semana paseando por la ciudad. Me perdía, le decía a mi esposo, no sé dónde estoy. Tomé el correcto bus, pero en dirección equivocada. No. Sí, eso pasa Entonces, mucho al principio. Oye, me da curiosidad, ¿en qué año fue esto? eso fue 2017 hasta el 2022 Ok, ok. aproximadamente. Entonces, si existía Google Maps y cosas así, Sí, era claro. fácil, ok. Claro, cuando estás de voluntario ahí, ellos te dan un iPod Ok. para que tú le expliques al turista cómo ir y cómo Las guiarte. rutas. Ellos Mm, tienen absolutamente toda la información de lugares, por ejemplo, de donde acudir ante violencia doméstica, familiar, lugares donde bañarte, baños públicos, porque hay baños públicos limpiecitos, impecables en la City, que tú puedes ir, cargar tu celular y todo eso. Son tips secretos, secretos tienes que darlos. que tú aprendes haciendo ese voluntariado. Y lo bonito es que la municipalidad nunca te pagaba en dinero, pero te invitaba a conciertos, a eventos gratis Wow. por ser voluntario. Y yo me la pasaba de evento en evento por ser voluntaria. Oye, sí, no, dale, dale. Sí. Es que quería saber, y en este momento cuando estabas voluntaria de City of Melbourne, ¿ahí tenías todavía los otros dos trabajos? Sí, claro, yo tenía los 2 trabajos y el voluntariado. Sí. ¿Cómo hacías con el tiempo? Pues como era casual, era la angustia de no saber si iba a tener turno o no. Yo me levantaba, me bañaba, me arreglaba y como novia tóxica esperaba, miraba el celular, lo miraba, a qué hora me llaman para el turno. En los dos trabajos eras casual. En los 2 trabajos era casual. Ok, ok. Entonces, pero el voluntariado era fijo, eran 4 horas por semana. Ah, ok. Pero como yo era tan, ¿cómo le puedo llamar? Apasionada, yo hice 200 horas más de lo normal. Oh, wow. Oye, pensé que hasta así como 10 horas, 200 horas. Yo hice 200, me dieron un certificado de reconocimiento por tantas horas que había hecho. La voluntariado con más Pero, horas en la Melissa, historia. ¿y por qué dijiste que eso también te llevaba problemas? ¿Era por eso, porque te perdías y hacías cosas que... Porque hay unos estándares aquí en Australia que tú debes de seguir.
cuando haces más de lo que deberías hacer, la expectativa cambia por parte de la persona que es el cliente o el consumidor o el público general. Entonces, y sigo metiéndome en problemas en mis trabajos actuales, porque en mi trabajo actual, que es en un hospital público, ¿También de voluntaria? no, ahí sí Trabajo, trabajo Ahí de sí te verdad. pagan. trabajo full time. Ya me metí en problemas porque yo soy en dos áreas diferentes. Y cuando el familiar viene y te pregunta, busco a un paciente que es mi familiar, ¿dónde está? Y yo, venga, yo le llevo. Ay, Y me le camino no. a todo el hospital y le digo, aquí está, espera, le toco la puerta. Tiene visita y me regreso. Y a veces llega la jefa, ¿y tú dónde estabas? No, es que el paciente, Eso que agarres y le digas room 38 y le digo, pero es que la forma como está diseñado el hospital uno se pierde. ¿Y ese es tu problema? No, entonces, ellos no pueden preguntar a la enfermera y yo, sí, entonces, o sea, varias veces por hacer más Sí. de lo que me piden, me he metido en problemas. Y ella me dice, la próxima vez que ese familiar venga, va a esperar que la otra persona haga lo Oye, mismo. Lo mismo. Y el australiano ya me dijo, no lo va a hacer, ni creas, no lo No, va a ni hacer. abate. sí. Entonces, estás básicamente no respetando las reglas aquí. Y yo, "Ay, no puede ser". Entonces, la jefa me dijo, no, simplemente no hagas de más, haz lo que te pido. Wow. Sí, Creo que eso es algo muy de los latinos que siempre queremos hacer de más. Y creo que tu nivel de atención al cliente es como súper too top. much. Es súper Sí. bueno. Oye, me encanta. Bueno, sí, cuéntanos un poquito más después de este voluntariado del City Council, ¿qué más hiciste? Ese voluntariado, sí, después lo que hice fue un voluntariado con una fundación latina. El nombre es Refugio Hope y existió por 12 años aproximadamente. Cerró por COVID. ¿Ellos qué hacían? Era la fundación que era la referencia de la comunidad latina. Ellos brindaban un refugio para todos los latinos acá. Tenían una oficina cerca de Commercial Road, cerca de San Kilda. Y en la oficina la gente iba, se tomaba su cafecito, habían clases sobre la Biblia, clases de inglés. Ellos hacían muchos proyectos y el proyecto principal era donación de comidas Wow. y lo hacían en la iglesia San Brígida. Ok. Entonces ahí ellos tenían como un convenio con Food Bank y siempre habían donaciones gigantes para como 300 latinos. Y ahí yo me ofrecía para ayudar porque yo vi en Facebook una publicidad que decía, ¿hablas español o inglés? Tenemos clases de intercambio. Y le dije a mi esposo, vamos ahí, mira qué bonito. Y lo llevé y practicamos inglés, español con otras personas. Y yo me quedé, ay, no buscan a un voluntario, quiero hacer algo, por favor, estoy aburrida en casa. Y me decían, no nos llames, te llamamos. Y yo mandaba mi CV, oye, no necesitan a alguien para la próxima donación de comida. No, y yo, bueno, pues. Y luego me fui a la oficina, oye, no necesitan a alguien. Y ay, pero qué cansona que eres. Y me decían, bueno, sí necesitamos manos porque ellos hacían una fiesta grandota para Navidad y más o menos acudían 600 personas Wow, en la hartas. iglesia y buscaban como 80 voluntarios para esa reunión en diciembre. Todos los diciembres hacían la fiesta navideña y era muy hermosa. Entonces buscaban voluntarios para que decoren, apoyen y yo, bueno, y yo quiero decorar, yo no sé decoración, pero yo les ayudo. Y así fue como vieron que era muy responsable y me dijeron, hay un programa de inglés y buscamos una coordinadora, ¿quieres? Y yo, sí, sí, sí quiero. Entonces yo tenía 2 trabajos y 2 voluntariados. Wow. O sea, estás todo el tiempo al 100. Oye, ¿y esta era una ONG? Era ¿Sí? una ONG, ¿Y sí. estaba enfocada a estudiantes internacionales o personas que llevaban más tiempo Sí, acá? O... solamente la comunidad latina, cualquier tipo de persona latina, ellos apoyaban. Y ellos tenían una área muy fuerte en el tema de community services. Ellos ayudaban mucho a la comunidad con muchos problemas de isolation. Entonces ellos tenían como permanente staff en eso. Me parece muy bonita esa labor y creo que muchas personas no saben de que existen estas organizaciones y por eso queríamos tanto que tú vinieras porque tú estás, siempre has estado súper envuelta en el cuento
Y es algo muy importante que las personas deben saber, Sí. porque muchas veces las personas llegan y se sienten solas o no conocen de todas esas organizaciones que ayudan tanto a la comunidad latina. Em, bueno, cuéntanos un poquito entonces cómo nació Llama, cómo a raíz de qué o, cuando, o por qué tomaste esta decisión. Yo creo que el hecho de estar muy involucrada en la cultura australiana me hacía extrañar mucho hablar español, porque yo solo hablaba inglés con mi esposo, la familia de él, en el trabajo. Y era como extraño la comida y extraño hablar español. Yo moría por hablar español con alguien, porque pues no tenía amigos. Y cuando la fundación cerró por temas de COVID, cuando el COVID empezó era la incertidumbre, ¿qué va a pasar? Entonces, ellos tuvieron muchos voluntarios que se fueron a sus países y la orden fue no aceptar ningún voluntario en la oficina. Entonces venían meses sin operar porque ellos operaban en la oficina. Entonces decidieron cerrar porque el COVID pasaban los meses No sabíamos. y las personas no volvían a trabajar en las oficinas. Entonces yo tenía un trabajo que era en el hospital, en el COVID. Entonces pues yo seguía trabajando y se cerraron las clases de inglés presenciales. Entonces no se pudo continuar. Y los profesores de inglés me decían, oye, pero ¿qué hacemos? Estamos isolated y extrañamos enseñar inglés. ¿Qué hacemos? Y yo les dije, yo les busco una organización donde ustedes pueden enseñar inglés, pero no se sientan así isolated. Ellos me dijeron, ¿y si tú la creas? Y yo, ¿pero de dónde? Y yo les dije, yo tengo un hijo chiquito, yo estoy trabajando en un hospital en plena pandemia. No, pero al día siguiente puse en Google cómo crear una fundación y puse a investigar porque me dejaron como el bichito. Y me puse a investigar y no encontré la respuesta. Entonces empecé a llamar tal vez a los lugares equivocados porque eran lugares que te asesoran cómo poner negocio. Negocio. Yo llamaba porque el gobierno te instruye gratuitamente para poner negocio. Yo llamaba y les explicaba la idea y todos me decían, qué hermoso. Y me decían, ¿y cómo va a funcionar financieramente? Yo les decía, no, pues es un proyecto porque yo tengo un trabajo. Y todos me decían, ¿y a los años cómo va a ser eso sustentable y rentable? Yo, no sé, pues, pero yo tengo un trabajo. Y me decían, es que no entiendes. Y yo, no, es que yo necesito, el dinero no lo necesito porque tengo un trabajo. Entonces, como que no entendía. Y ahí en las empresas me decían, es que aquí no es, nosotros te damos asesoría de negocio y no vemos por ningún lado el negocio en tu propuesta. Y todos me decían que no. Y yo decía, ¿por qué? Todos me dicen que no. Entonces, tantos no que dije, pues yo lo voy a hacer porque tantos no he recibido que lo único que me queda es inspiración para hacerlo. El no me dio como más inspiración que derrumbarme porque todo el mundo me cerraba las puertas y yo decía, ¿qué tan difícil puede ser? Y encontré una organización que se llama Justice Connect. Ellos tienen una plataforma virtual donde te explican absolutamente todo sobre cómo montar fundación. Ok. Está elaborada de tal manera que no tienes que llamarlos para ninguna pregunta porque está todo clarito. Y yo los llamaba, por supuesto, y no contestaban porque decían todas las preguntas y respuestas están en la página web. Y yo no es que quiero hablar con un humano, por favor. Y no, la verdad es que todo está muy claro y muy específico y te explican estructura legal, te explican tipos de organización, pro y contra, absolutamente todo. Entonces dije, pues solo me queda estudiar. ¿Y esto es una organización gubernamental? Me parece que es una fundación. Ok. Ellos hacen esa labor gratuita y Wow. también hacen seminarios por los que pagas $70 y hacen una presentación y ahí tienes el tiempo de hacer preguntas. Entonces Ok. yo entré a una de ellas y empecé a entender, entonces básicamente era, ¿quiero una fundación en toda Australia o solo en Victoria? ¿Quiero muchas personas a cargo o poquitas a cargo? Entonces ellos te iban explicando y estudié 3 meses. Ya. 3 meses me puse a estudiar toda la parte legal. ¿Es Porque muy difícil? no tanto porque un contador o un abogado
lo puede hacer si tiene los $4,500. Y yo dije, no los tengo. Entonces dije, o estudio o lo pago, no tengo la plata. Ah, ok, o sea, un contador, un abogado te puede asesorar para empezar Sí, este incluso proceso. te lo Ah, hacen. O ok. sea, Hace todo el proceso. el servicio cuesta, depende de la organización, entre 4,000, 5,000, Wow. $500 aproximadamente. Pero ese es el precio por el servicio, por hacer ellos el documento y todo, y la constitución legal de la organización. Ah, O Ok. sea, sí hay gente que se dedica a eso, pero es que es demasiado dinero para mí, era mucho. Y que no ibas a recibir nada de esto, era toda una fundación. Sí, era un proyecto, un sueño. Entonces lo que hice fue estudiar mucho. Y hubo una amiga que estaba haciendo su fundación al mismo tiempo que yo, Crisia de Kitty Rescue. Ella es una fundación enfocada en gatitos. Ambas, en ese mismo periodo, decidimos fundar nuestra propia organización, y a Crisia la conocí en Refuge of Hope. Entonces, ambas nos explicábamos, ambas nos interrogábamos, ambas nos Se ayudaban. ayudábamos. Y ambas, ella con su fundación y yo con la mía, montamos la propuesta al gobierno. Entonces, yo lo que hice fue crear una fundación y una charity. Ok. Las dos cosas las hice. Entonces, el gobierno te llama y te hace muchas preguntas, y el gobierno dijo, pero ¿para qué una fundación si hay un montón? ¿Qué es lo que haces tú diferente? O sea, ¿por qué tengo yo que aprobarte el registro? Y yo, bueno, es que vamos a dar clases de inglés. Nosotros damos clases de inglés y gratis. claro. Y yo, es que es una clase de inglés para aquellos que también están en Latinoamérica, gratis. Y que ellos van a venir a Australia. Ah, eso no lo tenemos. Y ay, ay, ay. Entonces me dijeron, explícanos la propuesta en sí, qué es lo que quieres hacer. Yo les explicaba y me decían, esto no, esto no, esto no. Yo les decía, entonces, ¿qué puedo hacer? Y me decían, a ver, me decían, céntrate. ¿Qué es lo que buscas como objetivo principal? Y yo, ayudar. Y me decían, a ver, ¿ayudar en qué? A la comunidad. ¿Cómo? Y yo, con servicios. ¿Qué servicios? Bueno, cualquier cosa que nos ayude a integrarse a la sociedad australiana. ¿Y ya averiguaste si esos servicios ya existen? Y yo, pues, me imagino que sí. No, no te imaginas. Yo hiciste estudio de mercado. Y yo, bueno, sí hay servicios, pero como los que yo voy a dar, no. Pero, ¿qué es lo que tú ofreces de diferente? Entonces, me dijeron, la forma como es redactado el objeto social de la fundación está bien, pero no nos dice nada. ¿Puedes mejorarlo? Te damos tanto tiempo de plazo para que lo mejores. Y cuéntame bien la próxima vez qué es lo que quieres. Y le dije, es que yo quiero promocionar a todos los emprendedores, eh, para que tengan como una especie de plataforma para mostrarse. Y me dijeron, pero no me dijiste que querías una fundación educativa. ¿Y eso qué tiene de educativo? Y yo, ellos que yo quiero ayudar. Y me decían, es que creo que no has entendido. Tienes que elegir una categoría. Y en la categoría tienes que enfocarte solo en esa categoría. Si vas a elegir la categoría educativa, como tú mencionas, te vas a enfocar en educar. Entonces, ¿qué tienen que ver los emprendedores? Y yo, bueno, yo les decía, es que aquí se beneficia a toda la comunidad. Ellos me dijeron, no, tú al promocionar al emprendedor, estás beneficiando al emprendedor, no a la comunidad. Y yo, no, cuando tú promocionas al emprendedor, la comunidad se beneficia porque ellos se enteran del emprendedor. No, desde el punto de vista del gobierno se beneficia una persona y tú vas a beneficiar a toda la comunidad. Así que esa idea no va. Y ya, bueno, pues si usted dice que no va así de amable, no O sea va. que de una u otra forma el mismo gobierno te ayudó a darle shape a lo que Sí, estabas haciendo. así es, sí. Fueron llamadas de muchas semanas. ¿Esto era por teléfono, todo Sí, esto? por teléfono. Sí. Entonces ellos querían aprobar, pero la forma como estaba redactado no era la forma correcta de plasmar lo que la fundación tenía en mente. Y tenía que ser algo innovador porque ya casi todo existía. Entonces, Sí. ¿para qué aprobar algo que ya existe? Yo les dije, estas clases de inglés se van a enfocar en solamente speaking australiano para que el estudiante latino aprenda de la Australia, de la cultura, y sobre todo aquellos que están en Latinoamérica puedan ya integrarse a la sociedad australiana a través de las clases de inglés. Va aprendiendo todo, el acento, la cultura,
porque las clases se van a enfocar en Australia, en servicio público, educación, cómo son los hospitales aquí, todo lo de Australia. Entonces, y la idea es que ese latino se convenza y venga a Australia una vez que ya está en las clases de inglés y haga conexiones. Nos dijeron, pues la idea está buena. Entonces me dijeron, va. Entonces me dijeron, ¿cómo? Me dijeron, entra a la página web de Charities y mira cómo las otras organizaciones han redactado su objeto social. Y ahí guíate, porque esa es la forma correcta. Y yo me empecé a estudiar toditas. Y les mandé propuestas. Y me decían, está bien, pero ese adjetivo no es. Y yo, ay, pero ¿cuál? Entonces, así íbamos trabajando juntos hasta que lo aprobaron. Entonces, sí, es un trabajo que empecé en julio y fue aprobada en enero del año siguiente. Me parece increíble que Australia sea tan organizado hasta en estas cosas, ¿no? Como que te estudia muy bien y no te dijeron como no, sino que te ayudaron a armar la idea de la manera Sí, correcta. no sé si eso es lo usual, pero a la persona que le presenté la propuesta le gustó mucho y sí, me acompañó en el proceso. Sí. Bueno, y una vez conseguiste, ¿qué es? ¿Un permiso? ¿Lo que Sí, puedes hacer es como una licencia. o es una licencia? Entonces, toda fundación puede ser charity, pero no toda charity puede ser fundación. Entonces, ¿Cuál es la diferencia? creamos la fundación con Consumer Affairs Victoria, que son los mismos que protegen al consumidor, ¿no? Sí. Ante cualquier estafa o problemas de alquiler, Consumer Affairs Victoria es quien te protege, pero ellos también regulan las fundaciones. Entonces, con ellos fue que hice el registro para hacer fundación y luego tenías la opción adicional de registrarla como charity. Yo buscaba los beneficios y era como que al ser charity, como el registro es tan complejo, se presume ya que al haber sido charity ya es como una organización seria por todos los filtros que tienes que pasar para ser registrada. Los beneficios son que, por ejemplo, hay organizaciones grandes como Google que te permiten usar servicios gratuitos. Entonces nosotros al usar Microsoft pagábamos $5 por cada dominio de email. Al cambiarnos a Google y mostrar que éramos charity, tenemos 25 direcciones de email y no pagamos nada. Gratis. Todo Ok, gratis por súper. demostrar que somos charity. Ok. O sea, el gobierno y entidades, empresa Sí, privada, por decirlo Privadas. así, te dan sí. beneficios. Por ejemplo, para registrarse en SIC, donde uno busca trabajo, Sí. hay la opción de SIC Volunteer. Para registrarse como organización para publicar ahí, tuvimos que demostrar toda la documentación de charity. Entonces, ¿Y que y te dejaban gratis? gratis, publicamos gratis. Sí, sí, tiene varios beneficios. Claro, Oye, ayudan. Melissa, bueno, y entonces después de haber pasado por todo este proceso, estos filtros de crear tu organización, ¿cuál es el objetivo de Llama? Era ayudar. El objetivo Ese es tu principal, corazón, ayudar. sí, ¿Y cómo tú ayudas a la comunidad? esto empezó con el servicio básico de clases de inglés. Entonces, esto se fundó y al mes siguiente ya estaba operando con las clases de inglés porque teníamos a los profesores de inglés que venían de la fundación anterior. Entonces, todos se unieron a este proyecto y los alumnos también ya los teníamos, que eran los que iban a las clases de inglés presenciales, migraron a la versión virtual. Ok. Entonces, teníamos ya todo, profesores y alumnos, todos estaban bien entusiasmados en COVID estudiando. Entonces, luego alguien de la municipalidad de Melbourne me contactó para hacer eventos con ellos. A los 6 meses empezaron a operar ¿Cómo te encontraron? ¿No sabes? porque hacía voluntariado con ellos. Ah, ok. Ahí vienen las conexiones de los voluntariados. Una de las chicas de Colombia con la que yo hacía el voluntariado, empezamos juntas en el mismo rol y ella fue ascendiendo, ascendiendo. Yo me quedé en el mismo rol por 5 años. Ella se convirtió en mi jefa porque ella estudiaba turismo. Era exacto lo que ella, era su perfil. Sí. Ella se convirtió en mi jefa y luego yo le comenté en la fundación y me dijo, hagamos una alianza con el proyecto que se llama The Couch, que tal vez ustedes lo han escuchado. lo he Sí. escuchado. Y ellos se enfocan en los estudiantes internacionales que vienen a ser la gente que tú estás apoyando. Sí. Y empezamos a hacer un proyecto y yo justo me mudaba a Canberra y el manager me dijo, ¿tú estás segura que puedes hacer el proyecto con nosotros?
te estás mudando, no entiendo cómo va a funcionar este proyecto, la verdad, solamente porque eres recomendada lo vamos a hacer, pero no estoy seguro. Y me dijo, ¿qué quieres hacer? Y yo, pues bueno, clases de inglés. Y me dijo, ya pues, me dijo, mira, este es un programa para estudiantes internacionales y migrantes con visas temporales. Vienen acá los chicos de noche a las 6 de la tarde que abre el local, 6, 5:30. Vienen cansados de estudiar y a trabajar y tú les ofreces clases de inglés. Ya pues, ya, ofréceles algo más divertido. Yo, es que yo no tengo nada que ofrecer, solamente las clases de inglés. Y yo empecé a decir, al menos que hagamos un taller donde la gente se tape los ojos, pongamos música y empecemos a plasmar lo que escuchamos. Y él iba anotando. Y yo le decía, al menos que hagamos un taller de qué hacer si hay un accidente de auto. Porque yo trabajo en un hospital y trabajo con médicos, con policías, con personas que son paramédicos. Ellos pueden tal vez explicar qué hacer desde su perspectiva médica. Tal vez podemos hacer un taller, un teatro sobre historia migrante. Y yo decía, no, tal vez le dije, pero pues no sé, quiero que hagas todo lo que has dicho. Y yo, pero solo lo Él ya decía. tenía la lista. Y yo Y tú solamente, solamente tirando ideas al azar. sí, y me dijo, quiero que empieces por el taller de teatro. Y yo, ay, caray. Y me dijo, si lo haces bien, ya tienes carta libre para lo demás. Pero si no lo haces bien, fue un gusto y ahí lo dejamos. Y tienes un mes para ejecutarlo. Y dije, ¿y de dónde consigo los artistas que van a actuar, el director? Dije, ¿de dónde los consigo si me estoy mudando de ciudad? Y entonces dije, pues no sé qué hacer. Y puse un aviso en Facebook. Una diseñadora gráfica hizo una pieza gráfica y lo pusimos en grupos de Facebook de actores. Busqué Melbourne Actors o puse Company Actors. Puse todas las palabras claves en Facebook de actores en Melbourne. Y me escribió un chico que era director de teatro y era de Filipinas. Y me dijo que trabajaba con personas con violencia doméstica, haciendo obras. Wow. Y le dije, pero es un voluntariado. Me dijo, lo quiero. Y dije, hagámosle. Entonces nos reuníamos y puse luego un aviso en Facebook, estoy buscando personas que quieren actuar. Y gente se unió. Entonces luego tenía el director en las personas. Y mi propuesta me dijo, no vamos a poder ensayar porque no hay tiempo, hagamos lo que fluye. Y yo le dije, hagamos lo que sea porque no hay tiempo. Y les presenté una propuesta a la municipalidad. Este es un proyecto fundado por la municipalidad y Salvation Army. Ellos financian este proyecto. Entonces la propuesta se las presenté súper detallada y me dijeron, nos encanta, pero no queremos que nadie salga ese día triste. Si van a conectar con sus historias latinas o indias o asiáticas de cualquier país, si es que alguien sale triste o llora porque conecta con su identidad y se siente triste, no va, no va más. Y yo, pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Queremos alegría. Entonces, por ejemplo, una propuesta de una persona fue, hagamos mandalas y pintemos. Y yo dije, no, porque el mandala a veces te conecta muy, muy internamente y puede alterar las emociones. Y yo decía, no. Entonces yo le dije al chico, tiene que ser lo más alegre y feliz. Y él me dijo, hagamos una historia espontánea y que cada persona hable lo más maravilloso de su país. Y yo, esa me gusta. Entonces llevaron, porque yo estaba en Canberra, cartulinas, lapiceros y empezaron a conectar y a escribir qué es lo más hermoso de tu país. Y la gente decía, había gente de Colombia, Colombia el café. Y actuaban y narraban y cantaban. Y el manager se quedó enamorado y me dijo, ¿qué tal evento? Y terminaron bailando salsa. Yo Wow. miraba los stories y decía, no puedo creerlo, está divino. Y me dijo, puedes hacer lo que quieras a partir de ahora. Entonces hicimos workshop cada mes, diferentes temas. ¿Y tú los coordinabas desde Canberra? Sí, coordinaba todos. Durísimo. Yo ¿Cómo trabajaba hacías full eso? time y los coordinaba también en mi tiempo libre. Entonces todo salió de maravilla, salió muy bien, gracias a ¿Y los cómo la gente se voluntarios. enteraba de estos eventos y de estas cosas? Todo por Facebook, Facebook. Facebook, WhatsApp, porque muchos de nosotros usamos mucho WhatsApp Sí. y Instagram.
LinkedIn no mucho porque publicábamos en español y la gente no conectaba. Nos dimos cuenta que ahí se usa más inglés, aunque el público sea latino. Entonces, pero la gente miraba y la municipalidad nos ayudaba porque ellos publicaban eso en su newsletter. Ok. Entonces, mucha gente decía, una historia de migrantes, quiero ir. Sí, y los eventos salieron excelentes, de verdad. Oye, Qué nota. ¿por qué estabas en Canberra? Me mudé para trabajar en un consulado latino allá. Ok. ¿Y cómo Sí, fue ese trabajo de consulado? ¿Te gustó? maravilloso, Sí. me encantó. Los latinos son muy amorosos, muy cariñosos, me llevaban muchos regalos. Siempre me preguntaban de dónde era y yo nunca respondía. Ay, Me no. preguntaban mi nombre, nunca respondía. Y me decían, ese acento, eres mexicana, eres peruana, ecuatoriana. Nunca le pegaban. Y no, no, yo no quería decir quién era porque no quería problemas. Y fue una experiencia muy bonita porque aprendí mucho de la normativa, regulación, servicios. eh, y fue muy, muy enriquecedor. Me gusta mucho porque siempre has estado como muy metida con todo en la comunidad. O sea, tus trabajos, todo siempre ha sido como muy de servicio a la comunidad. Sí, ahí sí me Literal. iba bien por ayudar. O sea, ahí, Sí. ahí sí tenía recompensación de cositas latinas, regalitos. Ahí sí, el único trabajo donde nunca me metí en problemas por dar de más. Claro, porque estamos acostumbrados a Sí. eso. Oye, Melissa nos trajo un regalo y Sí. es una agenda que dice Right Start, Employment Rights, bueno, llama y Study Melbourne. ¿Y esto qué? Ese es una agenda que tuvimos producto de un proyecto que hicimos por aproximadamente 3 años. Estuvimos apoyando un proyecto para la comunidad hispana que era prevención de explotación laboral y lo hacíamos a través de talleres presenciales en The Couch y también en Study Melbourne había un abogado que respondía a dudas, preguntas y como parte de la colaboración que tuvimos por 3 años, una forma de compensación económica fue a través de merchandise y nos dieron muchas cosas hermosas. Los Espectacular, diseños son de los voluntarios espectacular. de diseño gráfico de la fundación. Qué Oye, es lindo. increíble la cantidad de personas que hacen voluntariados, en serio, que me parece súper bonito todas las personas que están involucradas en tantos proyectos y siento que no muchas personas saben de esto, siento que hace falta que más personas sepan de todas estas iniciativas. Oye, y me da curiosidad, no sé si nos puedas contar ahí algo importante para que las personas que están viendo este episodio acerca de los derechos laborales. Que nos cuentes ahí rapidito, así como Sí, Desde lo que unos pudiste mitos ver. y unas verdades ahí. claro que sí. Lo más importante es que sepan que todo migrante tiene los mismos derechos laborales que un australiano. ¿Por qué? Porque todos estamos bajo el mismo sistema laboral legal. Entonces, a veces pensamos que por ser migrante no tenemos el derecho a quejarnos o a defender los derechos propios. Pues no es así. Todos tenemos derechos y es importante que sepan algo que ustedes pueden denunciar. La autoridad máxima es Fair Work y es importante que sepan que ustedes pueden hacer una denuncia anónima. Si ustedes sienten que no quieren dar su nombre por algún problema que pueden tener, por ejemplo, ustedes no quiero tener problemas con el manager porque va a sospechar que he sido yo la que he denunciado, no den el nombre, hagan la denuncia anónima vía telefónica o vía un formulario que está en la página web y la autoridad del gobierno va a empezar a investigar porque ya hay Un antecedente. exacto, hay un antecedente y empiezan a averiguar, investigar y ahí cuando uno investiga van saliendo las diferentes cosas que el hecho de que sea migrante no los detenga a no denunciar, pero las estadísticas que se han hecho a través de esa fundación Migrant Worker Centers mencionan que aproximadamente el 85% de población ha sufrido algún tipo de problema, como por ejemplo trabajar sin breaks o trabajar sin tener tu pay slip o que te paguen menos de la hora menos del salario que se corresponde por hora o por semana. Entonces siempre hay aquí pequeños problemas
y es importante que siempre denuncien y tienen 6 años para hacer una denuncia por temas de pago. 6 años. Melissa, tuvimos a un invitado acá que nos contó detrás de cámaras que uno de sus primeros trabajos nunca le pagaron. Bueno, de hecho, varias personas nos dijeron eso, ¿no? Sí, esto Tuvieron lamentablemente unos pasa. trabajos que nunca les pagaron y eran pagos como de $2,000, $3,000, pero entonces ellos tenían miedo porque eran con ABN Ujú. y otro trabajo era en cash. En ese caso, ¿se puede hacer algo legalmente? Pues es importante que sepan que mucha gente dice que recibir dinero en cash es ilegal. No, dependiendo de. Es decir, si la empresa te paga en cash, ya sospecha porque no es lo usual. Sin embargo, si la empresa te paga en cash y cumple algunos requisitos, debería ser legal. Pero si te paga en cash es porque ya hay algo que está escondiendo. Si la empresa te paga en cash y te paga lo que es el salario mínimo en Australia, está cumpliendo con un requisito que es Que es el pagarte. salario mínimo. Ujú. 2, tiene que darte el pay slip. Y 3, tiene que hacer todas las deducciones de superannuation, tax file, etc. Tienen que hacer esas 3. Deducciones de impuestos, superannuation, el tema de darte el pay slip y pagarte lo que corresponde de acuerdo a la industria. Mm. Si eso lo hace y te paga en cash, es legal. Sucede que si te está pagando en cash es porque hay algo que no está funcionando. Entonces, Mm, pero si no ¿Pero lo... tú podrías denunciarlo igual anónimamente o algo? ¿O tú te meterías en problemas porque estás No, recibiendo ese dinero en cash? no, el que se mete en problemas siempre es el El empleador, empleador. siempre. Así es, cae la carga en el empleador para demostrar que él está correcto, pero ya está la denuncia ahí. El que denuncia no tiene mucho que perder, tiene mucho que ganar porque puede ganar una compensación económica. wow. Entonces, sí, es importante tener todas las pruebas, siempre sea mensaje de texto, un email, el roster, la app que usabas para recibir las aplicaciones, los ofrecimientos de turnos por mensaje. Todo sirve para hacer como una especie de expediente y puedas tener sustento suficiente para decir que lo que dices es verdad. Oye, o sea que esa persona que nos contó la historia de hace como 2 años todavía puede Sí, denunciar. son 6 años. ¿Son 6 años? Sí, Oh, wow. claro que sí, todavía Amigo, ¿tú puede. sabes quién eres? Denuncia. Claro que sí, para ello pueden contactar al Centro de Trabajadores Migrantes, que son Migrant Worker Centers, o pueden contactar a Fair Work, o pueden contactar a JobWatch. Todos ellos te ayudan gratis. Y sí tienen que diferenciar entre problemas en el trabajo de pago a problemas de bullying, acoso. Esa es otra organización que se encarga de eso, que es WorkSafe Victoria. Eso Entonces, también pasa mucho, ¿no? Sí, Mucho bullying. bastante, sí. bastante. Y sobre todo que tienes que demostrar con pruebas el tema del bullying. Entonces ¿Y tú cómo demuestras con pruebas un tema de bullying? es más complejo porque se puede llamar como cuando tú tienes problemas en el trabajo, puede ser por un accidente, por ejemplo, laboral físico que tú lo ves, o el tema de bullying que no lo ves. Sí. Entonces tienes que demostrarlo y una forma de demostrarlo es ir yendo al médico y que el médico te dé una carta donde manifiesta que el estrés que uno tiene, la ansiedad o las crisis que tiene uno son como consecuencia del acoso laboral o bullying en el trabajo. Entonces tiene que haber una especie de evaluación y un documento de alguien clínico, médico, para que demuestre eso. Y eso es lo que se presenta al gobierno como prueba. Oye, Melissa, en esto de denunciar acerca de los no pagos, la persona que denuncia incurre en algún gasto, o sea, tienen que pagar abogado, tienen que No, pagar algo. las organizaciones que menciono lo hacen todo gratis. Es más, JobWatch hace 2 años ganó un proceso de unos colombianos que hacían cleaning que no les pagaron y ganaron. Y fue una noticia grande que se publicó en SBS porque era un triunfo grande de la comunidad latina que lograron ser pagados y muy indemnizados por haber pasado tantos meses de explotación laboral.
Entonces, y no pagaron ni $1. ¿Por qué? Porque son organizaciones que reciben subsidios del gobierno o Ayudar a grants las... o ayuda, y la finalidad es esta, ayudar a la comunidad gratuitamente. Ahora, también Espectacular. existen servicios abogados que es no win, no fee, ¿no? Que te hacen Sí, todo gratis y cuando ganas es un fee para ellos. Cobran. Pero esos son estudios de abogados, fundaciones lo hacen gratis. oye, creo que Qué buen hay dato. muchas personas, sí, hay muchas personas que pasan por esto y es como el temor de que le va a afectar su estatus migratorio, pero sí, es una mentira, ¿no? Ay, ¿No? pero ahí hay una cosa, y es la gente que ha trabajado más de las horas legales. Sí. ¿Ahí corren algún riesgo o cómo sería eso? Ahí sí tienen que decirle como toda la verdad a la organización para que ellos vean cómo plantean la estrategia, pero lo ideal es que no se queden nada porque ellos luego sacan cuentas o lógica y se dan cuenta que alguien no está diciendo Sí, la verdad. obvio. Entonces tú le cuentas todo y ellos ven cómo te defienden o protegen, pero eso sí es importante que sepan porque todo queda registrado, ¿no? La ATO o ATO va a tener registrado todo este tema, entonces, y todos los sistemas del gobierno están conectados, así que hay que ver bien cómo es ese tema. El hecho de que uno sea migrante no quiere decir que no sepa la norma, o sea, la Claro. norma es Sí, y en la visa, en la aprobación de la visa está la cantidad de horas que puedes trabajar. Entonces no se puede alegar desconocimiento, pero sí es importante ello. Adicional, cuando yo trabajé en el hospital también había un problema que era cuando tenían accidente de tránsito y estaban trabajando, había que determinar si era cubierto por el accidente de tránsito o por la autoridad de work work. other. Entonces, Mm. hay un como un límite, una zona gris, y es importante que ustedes si están trabajando en Uber o haciendo delivery y tienen el accidente, expliquen bien, porque dependiendo de las circunstancias, detalles mínimos, uno cubre el otro, uno pesa sobre el otro como una balanza. Entonces, me parece que Uber tiene sus propias reglas exactas que no aplican a los demás tipos de accidentes de tránsito. Entonces, cuando siempre vayan a un hospital, siempre expliquen absolutamente todo para que, y ustedes ya saben, ¿no? Que si tienen un accidente nunca pagan en el hospital, Sí, nunca, jamás, porque lo cubre el TAC o lo cubre Work Cover. Pero mucha gente que iba, que tenía accidentes, no, no querían ser vistos por el médico porque me decían que estaba manejando con alcohol, estaba tomando y no quiero que mi visa sea negada. Y yo, ¿y qué tiene que ver tu visa? O sea, no tiene que ver nada. Y me decían, no, no quiero, tengo miedo. Y yo, pues es que no tiene nada que ver. Entonces, a veces nos eran revisados médicamente después del accidente porque tenían un temor grande que la visa sea cancelada por haber estado haciendo cosas no debidas. No sí. tiene nada que ver No un tiene nada accidente que con la ver. visa. No, nada que ver. Incluso el hospital siempre decía, sí, la cuenta es $14,000, lo sé, pero si ellos no preguntan por ayuda social, no la van a tener. Entonces, que ellos soliciten planes de pago y nosotros les aceptamos de una. Pero si no piden, las cuentas les van a seguir llegando. ¿Esto es para accidentes para estudiantes Sí, internacionales? Oh, exactamente. wow. ¿Y a dónde piden estas ayudas? Por ejemplo, dependiendo de la insurance que tengas, a veces la ambulancia te cobra $1,200 Sí, aproximadamente y eso hay que pagar. Entonces, o si tienes a veces cirugías, a veces, por ejemplo, ha habido alguien que se ha cortado el dedo trabajando en un restaurante y no han querido pasarlo por accidente de trabajo y la cirugía tenía que pagarse. Y eso era plata. Porque si tú vas a un hospital de noche, pagas cama. Mejor ándate de día. Guarda el dedo hacia el otro día. Ent- Entonces, Accidéntese de día, no de noche. y eso sale más caro. claro. Entonces, muchas veces el latino sufría y decían esa cuenta. Yo les decía, no te preocupes, eso se ve al final. Y me decían, es que tú no vas a pagar. Y yo, es que ya te cuento luego que si tú solicitas asistenta social, ellos hacen acuerdo de pagos, hacen de todo, pero tú tienes que solicitarlo. Entonces, muchas veces me decían, tú puedes preguntar en el hospital si me puedo ir debiendo.
Y yo, bueno, voy a preguntar. Y yo preguntaba a finanzas varias veces, ¿qué pasa si el paciente se va a su país de origen con la deuda? Y me decían, nada. Y yo, nada, pero no pueden volver. Y yo, Entonces sí pasa algo. entonces ya sé. Y no, es que apenas llegué en Australia, Claro, ahí sale Le que tienes se las cobran. acaba la deudas, deuda. Obvio. todas. Del banco, de los seguros, de los Sí, De los impuestos, de todo, hospitales. amigos. O Sí, sea, si obvio. ustedes planean volver a Australia y se tienen que ir por X o Y motivo, hagan las cosas Venga con bien. plata. Paguen sus sí, deudas, sí. Sí, paguen sus exacto. deudas. Sí, en general es el temor del latino, del hispano por no saber la norma, pero sí, mayormente, si tienen problemas, siempre hablen. Melissa, creo que tú tienes demasiado conocimiento, es súper importante para las personas. Eh, las personas se pueden contactar contigo y como preguntar cosas así, asesorarte de situaciones Sí, así. claro, uno de mis 3 trabajos es dar charlas sobre derechos laborales a través de Migrant Workers Center. Ellos tienen un proyecto que es Embajadores de Derechos. Yo trabajo para ellos también. Entonces, donde ellos soliciten alguna persona, un speaker, me llaman y yo voy a dar las charlas en inglés o en español. Lo que ellos quieren y el gobierno quiere es evitar que el miedo te detenga a tomar acción o al menos que sepas que, por ejemplo, si tienes un accidente en el trabajo, tienes 30 días para actuar. Si no, ya perdiste la oportunidad de tener la compensación del gobierno por accidente. Y no importa Detalles, tu estatus migratorio en no, no ese tema. importa. Eh, si pasó en el trabajo, es cubierto por el trabajo. Ujú. Sí. No, y súper importante, o sea, de verdad creo que eso es un servicio súper importante porque la persona no tiene el conocimiento. Una persona que lleva acá 6 meses en el país no tiene ni idea, lo único que le preocupa es Sí. no me vayan a negar la visa. Entonces creo que es importante que tengan un lugar a donde ir y me parece súper chévere que la labor que ustedes hacen, o sea, de verdad me parece impresionante. Gracias. O sea, y bueno, entonces cuéntame un poquito más, empezaste con solamente dando cursos de inglés y Sí, cómo te claro. fuiste extendiendo tus servicios y qué otros servicios tienes en este momento. Tenemos los servicios que son más solicitados, son las clases de inglés porque son con profes australianos y gratis. Y la otra clase y el otro servicio es redacción de currículums vitae, cartas de presentación y mock interview. Entonces, Wow. ese es súper solicitado, que muchas organizaciones nos han contactado para dar la charla. Yo la doy y yo era muy gracioso porque yo empecé dándola gratis, pues porque es algo que me nace del corazón. Y una vez me dijeron que yo estaba malogrando el mercado por hacerlo gratis. Y yo fíjese que jamás pensé en ese punto de vista de negocio. Y me dijeron, como tú no cobras nada, nos estás malogrando a los que sí cobramos. Claro, ¿No te has puesto a pensar? Y yo, claro. caray, yo con mi intención de ayudar jamás pensé eso. Pero sí me hicieron ver que todo trabajo debe ser compensado. Entonces yo al no cobrar les estaba malogrando, la verdad, el negocio a otras personas y yo ni enterada. Claro, Entonces sí me hizo reflexionar mucho y yo dije, pero jamás fue mi intención, pero lo estoy haciendo sin querer queriendo dañar al negocio en sí. Entonces empecé a cobrar y un día mi esposo me dijo, ¿cuánto cobraste? Y yo, $50. Y mi esposo, o sea, ¿cuánto valió tu tiempo? sí, ¿Cuánto te pagaste a ti? ¿Cuánto tiempo pagaste por la preparación del material? ¿Y cuánto tiempo cobraste por la charla? Y yo, pues no sé. Y me dijo $50, pero ¿por qué no sumas? O sea, suma y ponte $30 la hora. ¿Cuánto te demoras en hacer el PPT, en redactar, en revisar los CVs, en la charla? Y yo, ¿será que me pagan por eso? Y luego lo más caro que he cobrado ha sido 150 Pero por una por charla. una charla. Wow, Sí, wow. que incluye 1 hora y media de explicar y te explicamos con ejemplos. O sea, te mostramos el CV malo, el CV bueno y hacemos que hagas tu CV ahí y te revisamos el CV. Entonces te damos wow. el feedback ¿Pero esto lo haces con otras empresas o tú lo haces desde Llama? desde Llama. Lo hago desde Llama. Normalmente son las agencias y colegios que piden este servicio para sus estudiantes. Ah, ok. O en ferias educativas vamos y hacemos la revisión de CV.
que para mí es muy fácil hacerlo porque he recibido mucho training en ello y yo puedo ver un CV y en minutos decirte todo lo que está mal. O sea, es muy rápido. Entonces la gente va mucho para que su CV sea revisado. Como por ejemplo una chica que era veterinaria en su país de origen, buscaba trabajo aquí y en su CV decía dueña, directora de veterinaria y buscaba para bañar perros. Sí, no. O sea, ¿en qué momento? Yo le dije, ¿tú crees que de verdad te van a llamar para bañar perros? Tú sabes más que la misma veterinaria aquí en Australia. Estás Sí, para enseñarles. ¿Vas a trabajar de verdad bañando perros? ¿Por qué no le bajas unas rayitas a tu experiencia y no pones dueña, pones asistente, que claro, trabajaste de asistente? Entonces, a veces la gente no ve eso. Son pequeños detalles, pero sí, pues eso le abre más las puertas. claro. Claro. ¿Y Ujú. tú ayudas también como para ayudar a conseguir trabajos profesionales? Lo que hacemos es darle información, Ok, guiarte, aunque ahora nos están llegando vacantes, nos llegan vacantes para nosotros repostar a la comunidad. wow, Entonces, lo cual es chévere y los primeros que tienen la vacante son los voluntarios. O sea, internamente les mandamos y les decimos apliquen. claro, Y luego, si es que no cumplen el perfil, ya lo publicamos. Pero los voluntarios, de verdad que los voluntarios se llevan toda la información de ir a eventos, tickets gratis, vacantes de Claro, trabajo. ese es su su forma de pago. pago. Sí. Oye, y una persona que quisiera ser voluntario con Llama, ¿cómo puede, cómo es el proceso? Ha ido evolucionando el proceso de reclutamiento. Antes era, mandaban su CV y ya. Ahora es un proceso súper complejo que lo estableció Recursos Humanos. O sea, Y ya tienes recursos O humanos, sea, ¿cuántas imagínate. personas son ahorita en Llama? 65. Dios mío, se te creció eso. O sea, Entonces, empezaste tú sola y ahora son 60 personas. sí. Dios mío. Entonces, yo quería una manera de ver cómo esa persona iba a ser responsable o no. Yo les decía, yo quiero saber si esta voluntaria de verdad me va a rendir o no, porque cuando consiguen un trabajo me abandonan el voluntariado. Entonces yo les decía, tiene que haber alguna manera de garantizar su estadía. Claro. Y yo decía, ¿Y tiene que ser por un tiempo mínimo o cómo es esto? 6 meses es lo Ah, ideal. ok. Yo les decía, ¿cómo lo hacemos? Yo les decía, ¿le hacemos un test de personalidad? Me decían, no, porque eso es subjetivo, se interpreta de alguna manera u otra dependiendo del perfil del profesional que lo interpreta yo. Pues, ¿cómo sé que lo que me está diciendo es verdad? Que sí quiere ayudar, pero a veces pasa la visa, problemas familiares, personales, laborales, y No, y me, más que me El abandonan. trabajo, tú acá sabes, la sí. vida cambia cada segundo. Eso, y los voluntarios son estudiantes internacionales. Claro. Como yo les decía, ¿cómo me garantizo yo? Y los recursos humanos trabajaron en eso como 8 meses y la propuesta fue, hagamos un formulario muy detallado y en el formulario colocas muchas preguntas, muchas respuestas sobre tú. ¿Qué hacías tú en tu país? ¿Qué haces en Australia? Estudios aquí, estudios en tu país. Tienes que poner tu CV y hacer un pequeño video o poner un perfil, un resumen de por qué quieres trabajar con nosotros. Y luego de eso pasas a una entrevista. Wow, Wow. o sea, eso es un filtro para Sí, que, eso es de súper verdad, filtro. así como la visa para sacar tu Bueno, ciudadanía. lo gracioso es Un que filtro para decir, no, sí. no, no, no. Sí. Y luego pasas a la entrevista con uno de los recursos humanos y luego nosotros evaluamos, la entrevista es grabada, entonces los miembros del directorio ven la entrevista, vemos el CV, vemos el formulario y decimos va o no va. Lo que buscamos es solamente una cosa, las ganas de apoyar. Claro, el compromiso. Pueden tener el mejor CV y ya ha pasado gente con 20 años de experiencia, 15 años de experiencia y no han sido elegidos Wow. porque esa vocación de servicio no la tienen. Y yo lo que busco es eso y los voluntarios me dicen, oye, pero no va a haber nadie tan apasionada como tú. O sea, bájale unas rayitas. Yo digo, sí, pero busco a alguien que le ponga corazón, porque lo demás se aprende. Y como me dijeron en la municipalidad, entonces cuando viene gente que tiene un perfil buenísimo, es probable Apenas le salga que un trabajo, chao. No, y que sí, no tampoco tengas esas ganas de verdad de ayudar. sí, que mucha gente aplica porque no están con trabajo. Es como para hacer algo en el interín. Ujú. Entonces nuestro temor es que nos dejen todo tirado porque el proceso de inducción y eso aún está en preparación.
Entonces ahora están trabajando en la inducción de qué es llama y todo eso para que el voluntario lo vea y aprenda sobre nosotros. Ahora el proceso está tan automatizado que te llega tu carta de bienvenida, tu correo, te llega muchas cositas por correo de manera predeterminada. Los voluntarios han trabajado durísimo en eso Wow. y ha dado frutos. Y cuando nos dicen, ay, pero tremendo formulario, Ese es el está filtro. funcionando. Ajá, Claro, sí. A ella no la queremos, bueno, no claro. Claro, queremos. ese es el primer filtro. ¿Estás Sí, dispuesta a hacer el Hacer proceso eso, o no? sí. sí. Ese es tu Y me primer pasó a filtro. mí también en entrevistas. Una entrevista era, haz un resumen o un summary sobre este proyecto, no sé cuánto. Quiero el trabajo, lo voy a hacer. Y ahí me dijeron, el filtro es ese. Claro. Porque si tú no sabes nada, pero al que sea tuviste las ganas de hacerlo, tienes la actitud y los demás no. Entonces por eso a veces quedaba yo seleccionada, porque pasaba esos filtros. Sí. Oye, ¿qué se puede esperar una persona que quiera hacer voluntariados contigo? ¿A qué se va a enfrentar? ¿Qué va a estar haciendo? Creo que lo más complejo eh, para mí desde organizar Llama es tratar de complacer a todos los voluntarios. Entonces yo trato de que todo el mundo se sienta cómodo. Entonces lo más challenging que van a enfrentar es ay, que me gusta casi todo perfecto. Entonces, los voluntarios creo que aprenden mucho en el tema de la redacción. Yo quiero la redacción impecable, con puntos, comas, puntos Pero para eso está seguidos, la IA. mayúsculas. El des. Pero la IA, ¿sabes qué? La IA te pone, cuando pones si tú miras bien en los CVs, a veces tú te das cuenta muy fácil que hay IA porque por ejemplo, vamos a poner representante de ventas. Ahí solamente la R necesitaría ir en mayúscula, pero la IA te pone la D en mayúscula y la V en Sí, mayúscula. sí. Hay Entonces, detalles. hay detalles, entonces ya uno se da cuenta que es inteligencia artificial. Entonces, y el ChatGPT te usa mucho Truly, le Mm, encanta la palabra Truly, te hace muchas cosas en resaltado en negrita, sí. y le encanta la palabra que no puedo pronunciar, que es enhance. Ah, Enhancement. Yeah. Son Enhancement. palabras que siempre te ponen en todo lado. Entonces, ya si tú pones eso, o te pone líneas, ¿no? Cuando tú pones un texto Sí. grandote, te pone Ah, líneas. sí, Dos o no, pues tres, eso sí. o sea, hay detalles que uno se da cuenta que hay que Sí, eliminar. entonces es importante eso. Yo creo que, y los voluntarios van a dar la razón, yo molesto mucho para que sea perfecto. Me lo entregan a medias, les digo siempre que está bien, pero que puedan hacerlo mejor. Entonces, la exigencia es bastante alta porque pues quiero que den lo mejor. Y siempre les digo, es la reputación de la Sí. fundación. O sea, la reputación para mí es algo no negociable. Entonces, les exijo bastante en que el resultado sea bueno, pero si somos muy flexibles en la disponibilidad. Ellos pueden hacerlo cuando quieran. O sea, ellos no les exigimos una cantidad de horas ni un día, no, en su tiempo libre. Pero sí como que asignas responsabilidades, ¿sí? Sí, cada cierto periodo, por ejemplo, una tarea tienen 3 semanas para hacerlo. Ok. Ellos ven cuándo, pero el día de la presentación tiene que estar impecable. Sí, y lo bueno es que aprendemos juntos porque ellos siempre me dicen, y si lo hacemos de esta manera, yo hágale. Esa me gusta más que la propuesta mía. Entonces, siempre abierta a sugerencias, siempre. Pero sí, los que están ahorita apoyando le ponen la camiseta, el corazón, todo. Es muy lindo, de verdad. ¿Y tienes gente de todas partes de Latinoamérica? Sí, hay muchos de Colombia, Chile, Ecuador, Perú, México. Sí, son los países. ¿Y Súper. estás en toda Australia en este momento o es solo en Melbourne? Solamente estamos en Melbourne, Sydney, Adelaide, Brisbane y Perth. Dice que Todo solamente. solamente en todo. Pensé que ibas a decir solamente en Melbourne. Sydney, Melbourne, Darwin, Tasmania. Sí. Y Oye, entonces funciona como embajadores en los diferentes. Claro, exactamente, son como embajadores. Por ejemplo, este sábado hay un evento en Sydney y hemos sido invitados, como una especie de mercado latino y los voluntarios allá van a ir representando Llama, van a ir con información en la fundación y tenemos una embajadora que se va a enfocar solo a revisar CVs, wow, y porque ella se dedica a eso, su profesión. Como wow. voluntaria está haciendo eso.
Entonces No, sí, es mejor muy dicho, bonito. es el equipo Sí, de tienes un sueño. super equipo. Oye, Son lo máximo, sí. si las personas que están viendo ese video te quieren comunicar o cómo te encuentran a ti, ¿cuál es la mejor forma de encontrar a La Llama? mejor forma es Instagram, Ok, porque hay voluntarios respondiendo por nosotros, lo cual es muy handy. sí. Y también si van a la página web, hay un botón de WhatsApp, ese va directo a mi celular. Entonces es el WhatsApp de la fundación, ahí contesto yo. Sí insistan un poquito porque son muchos mensajes que recibimos. Insista porque ella también insiste, entonces. Así es, y nos pueden contactar en la página web que es llama.org.au y en la parte del WhatsApp nos mandan un WhatsApp o por Instagram por mensajito también. Igual acá en la descripción del video les voy a bajar todos los datos de Llama para que el Instagram, obviamente, y la página web para que los puedan contactar. Sé que este video le va a llegar a muchas personas que quieren ser parte de esa ayuda. Entonces, O prepárate que para quieren las recibir inscripciones también, o que o que necesitan recibir la necesitan ayuda. información. Sí, porque de verdad estás haciendo una labor muy bonita, de verdad, te felicito. Ay, gracias. Una vez más, gracias por sacar el tiempo para estar con nosotros. Con Nos gusto. honras con tu presencia, con tu historia y me parece espectacular lo que estás haciendo con la comunidad latina y es algo que nosotros también queremos hacer de alguna manera, apoyar como inspirar, motivar, enseñar de alguna manera también a la comunidad latina. Muchas gracias de verdad por esta conversación, creo que fue muy fluida, muy chévere, Gracias a ustedes. aprendimos un montón y de verdad quedo súper contento con esta conversación. Pero antes de terminar el episodio, nosotros siempre nos gusta dejar como el eco del episodio, es sencillamente como la frase o la idea o lo que queremos que se quede la conversación de hoy. Cada uno va a tener el turno para hablar de su eco. ¿Quieres empezar? Bueno, ¿O quieres que yo empiece? ¿quieres empezar tú? No, como quieras. Lo que pasa es que cuando empiezo yo, le digo que me dice que le quité la idea. Entonces, siempre la dejo empezar a ella. Sí. Melissa, gracias por estar aquí, como lo dijo mi esposo. Nos encanta todo lo que estás haciendo. Nos sentimos, obviamente tú estás en otro nivel y has llevado este corazón a otros niveles y le has llegado a muchas personas. Pero nos sentimos muy identificados porque nosotros también, por eso nació ECO, por eso se llama ECO, porque queremos que todas estas historias que contamos de las personas queden resonando en la cabeza y de una u otra forma em, ayudar a las personas. Ese es el corazón realmente de lo que hacemos, es ayudar. Y me emociona conocer gente como tú, porque eso nos motiva más Sí. a seguir adelante con este proyecto que a veces decimos como, uff, ¿es necesario? Por ejemplo, anoche precisamente, no te había contado, anoche estaba durmiendo y yo decía, y se vino así como un pensamiento como, o sea, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad de ¿En qué exponernos? momento nos metimos en todo ¿Qué esto? necesidad de hacer esto si nosotros estamos tranquilos? Sí. Pero después de escuchar personas que nos dicen como, wow, gracias, no sabía eso, o este video me sirvió por esto, o lo otro, es como, por eso es que lo estamos haciendo. Entonces, nos llena el corazón poder encontrar personas que están haciendo como la misma labor y nos encantaría hacer alguna colaboración. Sí, Esto sí, ya es súper una a ver. colaboración, Sí. pero Si en algún sí, momento en necesitas algún manos, momento acá estamos. podemos ayudar en algo, en algún evento que tengas, nos Sí, encantaría ser parte de eso también. Así también podemos tener contacto, sí, total, conocer La la comunidad. gente, sí, la total, comunidad, total. porque pues por ahora nosotros solo virtual. Virtual. Em, pero me inspiras Ay, a gracias. poder seguir con este proyecto de verdad, porque no es nada fácil, No es. es tu tiempo, es tu creatividad, es tu energía dándola por los demás. Entonces, qué lindo que lo que estás haciendo y me Gracias. inspira a mí realmente. Y si a usted también lo inspiró, pero yo Perfecto. quedé muy contenta, sí. Sí, yo creo que también comparto lo que dice Cami y sinceramente eres inspiradora, de verdad, porque tú tienes siempre como ya 3 trabajos, 2 voluntariados, o sea, la verdad no sé cómo te dura el tiempo para hacer todas las cosas que haces y creo que eso me motiva también a que sí se puede, porque muchas veces con este proyecto también nosotros nos cansamos, nosotros los dos Sí. tenemos trabajos de tiempo completo y sacar tiempo para editar, para grabar, para crear Oye, también contenido, somos también voluntarios. somos puros voluntarios, ¿no? Sí. Tenemos Pero de varias verdad cosas. que nos motiva porque vale la pena si le llegue a una persona, si motive a una persona, si ayude a una persona. Esa es la razón por la cual hacemos lo que hacemos.
Obviamente tú estás a un nivel mucho más allá, pero yo me identifico mucho con la labor que tú haces, y Eco se identifica mucho con la labor que tú haces. Y creo que si algo le debe quedar a las personas de este episodio es siempre dar el más. Siento que tú eres una persona que ha dado el más y aunque te ha traído problemas, siento que esa es una de tus más Problemas grandes, buenos. sí, pero es una de tus más grandes virtudes, de verdad. Eso es lo que ha logrado que hayas logrado todo lo que has logrado. Imagínate, empezaste uno y ya vas con 60 personas y me imagino la cantidad de eventos y cosas que se vienen. Entonces, felicitarte nuevamente y Ay, muchas gracias, de verdad, por contarnos toda tu historia. Y bueno, creo que para mí ese es el eco, siempre dar la milla extra, y estar dispuesto a ayudar a los demás. Y bueno, y tú después de habernos contado todo, Melissa, de recordar tu historia, de contarnos un poquito de ti, ¿qué crees que le debe quedar a las personas que están viendo este episodio? yo les sugiero que siempre traten de investigar cuál es la misión de vida de ustedes aquí en este momento. Eh, siempre yo buscando qué hacer con mi vida porque estudiaba derecho, no me gustaba, trabajaba de admin, no me gustaba. Eh, ¿Por qué empecé con la fundación? Porque quería ayudar. Entonces, ¿qué hice? Dije, ¿cuál será mi misión de vida? Y en Google busqué, ¿no? ¿Cómo será mi misión de vida? Y salía, suma tu fecha de nacimiento, suma tu dígito, tu mes, tu año, te saldrá. Entonces, cada vez que hago esos juegos que salen en TikTok o en Internet, me sale lo mismo, que es vocación en servicio. Me sale hasta ChatGPT. A veces le pregunto a ChatGPT, ¿cuál es mi misión de vida? Y la pregunta es la misma, fecha de nacimiento o la visión de tu alma o cuál es la misión de este año. Siempre sumar dígitos que al final nunca entiendo cómo funciona, pero la respuesta es la misma, ayudar a los demás y vocación en servicio. Entonces, eso me ha guiado mucho en decir, entonces voy por el camino correcto, porque tengo 3 trabajos que son muy buenos, pero no me satisfacen emocionalmente. Y lo único que me satisface, que no me da dinero, es la fundación, pero es una satisfacción espectacular. Y siento ahí que ya estoy como completa. Mm, Entonces, siento como que si me dedico a otra cosa, puedo hacer dinero, pero no si me siento feliz. Entonces, siento que esta misión de vida, que supuestamente según internet es esa, coincide con lo que estoy haciendo. Entonces, si no saben para dónde ir, qué hacer con su vida, traten de hacer algo que les gusta y les sea fácil. Eso es la misión de vida de ustedes. Ayudar para mí es tan fácil y me viene como súper, súper fácil es coordinar. Puedo coordinar muchas cosas a la vez. Como ven, 3 trabajos, 2 niños, 2 voluntariados y proyectos de la fundación, que es muy fácil. Pero no es normal que sea tan fácil hacer tantas cosas. Entonces, no, esa es mi misión de vida, es apoyar a los demás. Entonces, si ustedes ven que algo es fácil para ustedes, es porque esa es. Y traten de dedicarse a ello, porque si sienten satisfacción y es algo que sienten felicidad y es fácil, dedíquense a eso. O sea, ya encontraron su misión. Entonces, a todos ustedes, vean cuál es su misión y si tienen que cambiar y empezar de cero, pues háganle, ¿no? Hágale. Toda experiencia es buena. totalmente, wow. ¿Qué tal ese eco? Espectacular. Me encantó. Va a salir un reel ahí. Sí, literalmente. Bueno, Melissa, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Este fue el episodio de hoy. Espero que le haya ayudado, espero que le haya dejado de verdad ese eco, que lo haya motivado. Déjenos Y su eco en los comentarios. sí, cualquier cosa que haya aprendido, de verdad, compártalo con los demás. Y bueno, acá les dejamos igual todos los datos de Llama para que se comuniquen con ellos. De verdad que es una asociación muy, muy importante. Y bueno, no, apóyenlos. Y ¿Algo más? apóyennos también a nosotros. Apóyennos. Suscríbanse en nuestro canal de YouTube, de Spotify. Síganos en las redes sociales. Obviamente también sigan a Llama. Y nos vemos en otro episodio. Listo, pásela bueno. Chao. Dale. Bye bye. Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste?